Buenas tardes, profesor. El equipo Pato viene a presentar su lectura referente a la arquitectura de los sistemas de bases de datos. El objetivo de esta arquitectura es describir los conceptos generales de las bases de datos, explicando la estructura de sistemas de bases de datos específicos. Cabe recalcar que esta estructura no es única, existiendo más sistemas que coinciden más con las necesidades del caso. Sin embargo, esta arquitectura compatibiliza con la mayoría de los sistemas. Este es muy similar al creado por ANSI Spark, American National Standards Institute Standards Planning and Requirements Committee, el cual es la base de los modelos actuales de sistemas de gestión de bases de datos. Los niveles de la arquitectura ANSI Spark se dividen en tres niveles. El nivel interno, también conocido como el nivel físico, es el que está más cerca del almacenamiento físico, es decir, es el que tiene más que ver con la forma en que los datos están almacenados físicamente. El nivel externo, también conocido como el nivel lógico de usuario, es el más próximo a los usuarios, es decir, el que tiene que ver con la forma en que los usuarios individuales ven los datos. Y el nivel conceptual, también conocido como nivel lógico, consiste en la percepción del usuario, la información o el fragmento de interés que se busque redactar. Es relevante destacar que los lenguajes de bases de datos presentan dos métodos para utilizar dichos datos, la LMD y la LDD. El lenguaje de manipulación de datos, o LMD, permite a los usuarios tener acceso a los datos organizados mediante el modelo de datos correspondiente y manipularlos. Los tipos de acceso son la recuperación de información almacenada en la base de datos, la inserción de información nueva en la base de datos, el borrado de información de la base de datos y la modificación de la información almacenada en la base de datos. Hay fundamentalmente dos tipos de LMD. Las LMD procedimentales necesitan que el usuario especifique qué datos se necesitan y cómo obtener esos datos. Y los LMDs declarativos, también conocidos como LMDs no procedimentales, necesitan que el usuario especifique qué datos se necesitan sin que haga falta que especifique cómo obtener dichos datos. Una consulta es una instrucción que solicita que se recupere información. La parte de los LMDs implicada en la recuperación de información se denomina lenguaje de consultas. Existen varios lenguajes de consultas en las bases de datos, tanto comercial como experimentalmente. Luego, los lenguajes de definición de datos, o LDD, se especifican mediante un conjunto de definiciones expresadas mediante un lenguaje especial. También se usa para especificar más propiedades de los datos. La estructura de almacenamiento y los métodos de acceso utilizados por el sistema de base de datos se especifican mediante un conjunto de instrucciones de un tipo especial de LDD, denominado lenguaje de almacenamiento y definición de datos. Estas instrucciones definen los detalles de implementación de los esquemas de las bases de datos que suelen ocultarse a los usuarios. En este modelo se presentan varias secciones. El nivel externo consiste en muchas vistas o modelos externos diferentes de bases de datos. Cada usuario tiene un modelo adecuado a dicho usuario. Un usuario particular interactúa solo en ciertos aspectos del minimundo y está interesado solo en algunas entidades y solo algunos de sus atributos y relaciones. Algunas vistas pueden incluir datos virtuales o calculados. Por ejemplo, la edad realmente no se puede almacenar, pero la fecha de nacimiento sí se puede. Y el sistema sí puede calcular la edad. Incluso las vistas pueden incluir datos combinados o calculados a partir de varios registros. Un registro externo es un registro como lo ve un usuario particular.
una parte de su vista externa. Estas describen en esquemas externos o subesquemas, que se escriben en el lenguaje de definición de datos, LDD, el esquema de cada usuario, de cada descripción completa de cada tipo de registro externo que aparece en la vista de dicho usuario. El VMS usa el esquema externo para crear una interfaz de usuario, que es tanto una facilidad como una barrera. Sirve para esconder al usuario los detalles lógicos internos y físicos, y con el tiempo las necesidades del usuario pueden cambiar y se pueden modificar a la vista. El nivel medio incluye toda la estructura de información de la base de datos, como el DBA. Es la vista comunitaria de los datos e incluye una descripción de todos los datos que están disponibles para compartir. Todas las entidades son sus atributos y relaciones. Se expresan en el modelo lógico. El modelo incluye cualquier restricción sobre los datos e información semántica acerca de los significados de los datos. El modelo lógico soporta las vistas externas que en cualquier dato dispone a cualquier usuario, debe estar presente o en derivar el modelo lógico. Cuando el DBA se diseña, intenta determinar las necesidades de información presentes y futuras. En consecuencia, conforme surgen nuevas necesidades de datos, el modelo lógico puede ya contener los objetivos requeridos. Si este no es el caso, el DBA expande el modelo lógico para incluir los nuevos objetos. El esquema lógico es una descripción completa del contenido de información de la base de datos. Se escribe en LDD y lo compila el DBMS, y se almacena en forma de objeto en el diccionario de datos y en forma fuerte como documentación. El BDMS usa el esquema lógico para crear la interfaz de registro lógica, que es una frontera por abajo de la cual todo es invisible a nivel lógico y que define y crea el entorno operativo para el nivel lógico. Ningún detalle interno o físico, sea como se almacenen o secuencian los registros, cruza esta frontera. El modelo lógico es en realidad una colección de registros lógicos. Soporta todas las vistas externas y a su vez lo soporta el modelo interno. Sin embargo, el modelo interno es simplemente la implementación física del modelo lógico. Para desarrollar el modelo conceptual, el diseñador de base de datos debe ser capaz de identificar, clasificar y estructurar objetos en el diseño. La abstracción, en este caso, se usa para simplificar conceptos y esconder complejidades. Por ejemplo, los tipos de datos abstractos se consideran parte de su implementación. El comportamiento de las consultas y las pilas stack se pueden describir sin considerar cómo se representan. Durante el proceso de diseño conceptual puede haber muchos errores y varios inicios falsos. Como muchos otros procesos de resolución de problemas, puede haber muchas posibles soluciones, pero algunas son mejores que otras. El diseñador gradualmente llega a entender las operaciones de la organización y el significado de sus datos, y expresa dicha comprensión en el modelo elegido. Si el diseñador produce un buen modelo conceptual, es una tarea relativamente sencilla convertirlo en un modelo lógico, hacer diseños interno y físico, y se podría definir de varias vistas externas. En el caso de que la base de datos sea deficiente, se buscará constantemente parchar el sistema cada vez que surjan nuevas necesidades de información. Por tanto, es necesario producir el mejor diseño conceptual posible. El nivel interno cubre la implementación física de la base de datos. Incluye las estructuras de datos y organizaciones de archivo utilizadas para almacenar datos en información de dispositivos de almacenamiento físico. El DBMS elegido determina cuáles estructuras están disponibles. Funciona en los métodos de acceso del sistema operativos para colocar los datos de dispositivos de almacenamiento, construir los índices y o establecer los punteros para recuperación de datos. Por ende, en realidad hay un nivel físico gestionado por el sistema operativo bajo la dirección de la
DBMS. La línea entre las responsabilidades del DBMS y las responsabilidades del sistema operativo no es clara y en realidad varía de sistema a sistema. El DBA debe mapear el modelo lógico al modelo interno y elegir un mapeo que soporte la visión lógica y proporcione el desempeño adecuado. El esquema interno es una descripción completa del modelo interno e incluye ítems de todo de cómo se representan los datos, cómo se secuencian los registros, qué índices existen, qué punteros existen y cuál esquema de claves hashing existe. Un registro interno es solo un registro almacenado. Es la unidad que se transmite al nivel interno. La interfaz del registro almacenada en la frontera entre el nivel físico, del que se puede ser responsable el sistema operativo, y el sistema interno, del que es responsable la DBMS. El nivel físico consiste en ítems que solo conoce el sistema operativo, tales como la manera exacta en que se implementa la secuenciación y los campos de registros internos en realidad se almacenan como bytes contiguos en el disco. El nivel externo es el nivel del usuario individual. Un usuario puede ser un desarrollador de aplicaciones o bien un usuario final con cualquier grado de sofisticación. El DBA es un caso especial, pero a diferencia de otros usuarios, el DBA también necesitará interesarse en los niveles conceptuales internos. Para el usuario final, el lenguaje, ya sea un lenguaje de consulta o bien algún lenguaje de finalidad específica, incluyen un sublenguaje de datos, es decir, un subconjunto del lenguaje total que se ocupe específicamente de los datos y operaciones de la base de datos. Se dice que el sublenguaje de datos, o SLD, está incrustado dentro de su lenguaje anfitrión correspondiente. El lenguaje anfitrión proporciona diversas propiedades que no son específicas de la base de datos, como las variables locales, las operaciones de cálculo, la lógica de bifurcación, etc. Un sistema determinado podría manejar cualquier cantidad de lenguajes anfitrión y cualquier número de sublenguajes de datos. SQL es el lenguaje principal y de mayor uso en el mundo para consultar y modificar bases de datos relacionales. Así con los lenguajes tradicionales como JavaScript, pueden crear formularios para que los usuarios puedan ver los datos de manera interactiva y controlada, pero acceden a estos datos a través de SQL. Como también los procesos batch, que son programas que no tienen una interfaz con algún usuario, ya que no son para uso de usuarios finales, sino que para procesamiento masivo de datos. En general, estos son creados en Shell, C, C++ o C#. También consultan y modifican los datos con SQL. Una vista externa es el contenido de una base de datos como lo ve algún usuario en particular, es decir, para ese usuario, la vista externa de la base de datos. Por ejemplo, un usuario del departamento personal podría ver la base de datos como una colección de ocurrencias de los registros del empleado y departamento, y podría desconocer las ocurrencias de los registros de parte y proveedor que ven los usuarios del departamento de compras. Entonces, en general, una vista externa consiste en muchas ocurrencias de cada uno de los tipos de registro externo. El nivel conceptual. La vista conceptual es una representación de todo el contenido de la información de la base de datos. De nuevo, al igual que con la vista externa, en una forma abstracta comparado con el almacenamiento regular de datos físicamente. También será muy diferente de la forma en que cualquier usuario específico ve los datos. La vista conceptual consiste en muchas ocurrencias de varios tipos de registro conceptual. Por ejemplo, podría consistir en un conjunto de ocurrencias de los registros de departamento, más las del empleado, más las del proveedor y así sucesivamente. La vista conceptual está definida por el medio del esquema conceptual, el cual comprende definiciones de cada uno de los diversos tipos de registros conceptuales. El esquema conceptual está escrito con otro lenguaje de definición de datos. Se va a lograr la independencia física de los datos, entonces las definiciones conceptuales no deben comprender en absoluto ninguna consideración de la representación física ni de la técnica de acceso. Deben ser únicamente definiciones del contenido de la información. Por lo tanto,
En el esquema conceptual no debe haber ninguna referencia para la representación de campos almacenados. La secuencia de registros almacenados, los índices o cualquier otro detalle de almacenamiento y acceso. El nivel interno. El nivel interno es la vista interna, que es una representación de bajo nivel de toda la base de datos y consiste en muchas ocurrencias de cada uno de los diversos tipos de registros internos. Registro interno es el término de ANSI Spark para el registro almacenado. Se define los diversos tipos de registros almacenados, como también especifica también qué índices existen, cómo están representados en los campos almacenados y en qué secuencia están dichos registros, y etc. Acceso a base de datos. SQL no es tan potente. Hay algunos cálculos que no se pueden obtener mediante ninguna consulta SQL. Los programas de aplicación son programas que se usan para interactuar de esta manera con las bases de datos. Para tener accesos a la base de datos, las instrucciones LMD deben ejecutarse desde el lenguaje anfitrión. Hay dos maneras de conseguirlo: proporcionando una interfaz de programas de la aplicación que se puede usar para enviar instrucciones LMD o LDD a la base de datos y recuperar los resultados, como el definido por Microsoft empleando el lenguaje C, o el de conectividad de Java para su lenguaje Java. O también extendiendo la sintaxis del lenguaje anfitrión para que incorpore las llamadas LMD dentro del programa del lenguaje anfitrión. Generalmente, un carácter especial procede a las llamadas LMD y un preprocesador denominado precopilador LMD. Este convierte las instrucciones LMD en llamadas normales a procedimientos de lenguaje anfitrión. Almacenamiento de datos. Los sistemas de base de datos están divididos en módulos que tratan con cada una de las responsabilidades del sistema general. Los componentes funcionales de la base de datos pueden dividirse grosso, de modo que los componentes del gestor de almacenamiento y el procesador de consultas estén divididos. El gestor de almacenamiento necesita una gran cantidad de espacio de almacenamiento, debido a que la memoria principal de las computadoras no puede almacenar toda esta información. La información se almacena en disco. Los datos se intercambian entre los discos de almacenamiento y la memoria principal cuando es necesario. Como el intercambio de los datos de disco es lento comparado a la velocidad de unidad central de procesamiento, es fundamental que el sistema base de datos estructure los datos para minimizar la necesidad de intercambio de los datos de discos y la memoria principal. El procesador de consultas es importante porque ayuda al base de datos a simplificar y facilitar el acceso de datos. El rápido procesamiento de las actualizaciones y de las consultas es importante. Es función del sistema de base de datos traducir las actualizaciones y las consultas escritas en lenguajes no procedimentales, SQL, en un nivel lógico y en una secuencia eficiente de operaciones en nivel físico. Gestor de almacenamiento. Es un módulo de programa que proporciona la interfaz entre los datos de bajo nivel almacenados en la base de datos y los programas de aplicación y consultas remitidas del sistema. El gestor de almacenamiento es responsable de la interacción con el gestor de archivos. El gestor de almacenamiento traduce las diferentes instrucciones LMD a comandos de bajo nivel del sistema de archivos. Entre los componentes del gestor de almacenamiento se encuentran el gestor de autorizaciones e integridad, que comprueba que se satisfagan las necesidades de integridad y la autorización de usuarios para tener acceso a los datos. Eh, el gestor de transacciones, que garantiza la base de datos quede en un estado consistente o correcto, a pesar de que los fallos del sistema, y que ejecuten correctamente las transacciones y que no transcurran conflictos. Está también el gestor de archivos, que gestiona la asignación del espacio de almacenamiento del disco y las estructuras de datos usadas para representar la información almacenada en el disco. El gestor de memoria intermedia, que es el responsable de traer los datos desde el disco y almacenarlo a la memoria principal y decidir los datos que guardan en la memoria caché. Este último permite que la base de datos maneje tamaños de datos que son mucho mayores al tamaño de la memoria principal. El gestor de almacenamiento implementa varias estructuras de datos como parte de la implementación física del sistema.
Estos son archivos de datos, que almacena la base de datos en sí misma, el diccionario de datos, que almacena metadatos acerca de una estructura de la base de datos, en particular su esquema, y los índices, que pueden proporcionar un acceso rápido a los elementos de datos. Procesador de consultas. Entre los componentes del procesador de consultas se encuentra el intérprete del LDD, que interpreta las instrucciones del LDD y registra las definiciones en el diccionario de datos, el compilador del LMD, que traduce las instrucciones del LMD en un lenguaje de consultas a un plan de evaluación que consiste en instrucciones de bajo nivel que entiende el motor de evaluación de consultas. El compilador realiza optimizaciones de consultas. Y el motor de evaluación de consultas, que ejecuta las instrucciones de bajo nivel generadas por el compilador del LMD. Gestor de transacciones. Varias operaciones sobre la base de datos forman una única unidad lógica de trabajo. Un ejemplo son las transferencias de fondos de una cuenta A en la que se realiza un cargo en la cuenta B. Resulta fundamental que la transferencia de fondos deba tener lugar por completo o no producirse en absoluto. Este registro de todo o nada se denomina atomosidad. Además, resulta esencial que la ejecución de la transferencia de fondos preserve la consistencia de la base de datos, es decir, si el valor de la suma A más B se debe preservar, este requisito de correlación se denomina consistencia. Finalmente, tras la ejecución correcta de la transferencia de datos de fondos, los nuevos valores de las cuentas deben persistir, a pesar de la posibilidad de fallo en el sistema. Este requisito de persistencia se denomina durabilidad. Las transacciones fallidas no deben tener ningún efecto sobre el estado de la base de datos. Por lo tanto, la base de datos debe realizar las recuperaciones de fallos, es decir, detectar los fallos del sistema y restaurar la base de datos al estado que tenía antes de que ocurriera el fallo. Finalmente, cuando varias transacciones actualizan la base de datos de manera concurrente, puede que no se preserve la consistencia de los datos, aunque cada una de las transacciones sea correcta. Es responsabilidad del gestor de control de concurrencia controlar la interacción entre las transacciones concurrentes para garantizar la consistencia de la base de datos. Administrador de base de datos. Una de las principales razones de usar SGBD es tener el control centralizado tanto en los datos como en los programas que tienen acceso a esos datos. La persona que tiene ese control central sobre el sistema se denomina administrador de base de datos, o DBA. Las funciones del DBA incluyen la definición del esquema, o sea, el DBA crea el esquema original de la base de datos mediante la ejecución de un conjunto de instrucciones de definición de datos en la LDD, la definición de estructura y el modelo de acceso, la modificación del esquema y la organización física. El DBA realiza modificaciones en el esquema y la organización física para reflejar las necesidades cambiantes de la organización o para alterar la organización física a fin de mejorar el rendimiento. También está la concesión de la autorización para el acceso de los datos. Mediante la concesión de diferentes tipos de autorización, el DBA puede regular las partes de la base de datos a las que puede tener acceso cada usuario. La información de autorización se guarda en una estructura especial del sistema que el SGBD consulta siempre que alguien intenta tener acceso a los datos del sistema. El mantenimiento rutinario. Algunos ejemplos de las actividades de mantenimiento rutinario del DBA son como una copia de seguridad periódica de la base de datos para poder recuperar la base de datos ante algún desastre. Asegurarse de que se disponga de suficiente espacio libre en el disco para las operaciones normales y aumentar el espacio en el disco según sea necesario. Supervisar los trabajos que se ejecuten de la base de datos y asegurarse que el rendimiento no se degrade debido a ningún usuario haya remitido tareas muy costosas. Componentes de un sistema de base de datos. Ahora es posible ofrecer una visión de los diversos componentes de los sistemas de base de datos y de las conexiones existentes entre ellos, como el que se muestra en la siguiente figura. La arquitectura de los sistemas de base de datos se ve muy influida por el sistema informativo subyacente sobre el que se ejecuta el sistema de base de datos.
Los sistemas de base de datos pueden estar centralizados o ser del tipo cliente-servidor, en los que una máquina servidora ejecuta el trabajo en nombre de una multitud de máquinas clientes. Los sistemas de base de datos pueden diseñarse también para aprovechar las arquitecturas de computadores paralelas. Por lo tanto, se debe diferenciar entre los sistemas clientes en que trabajan los usuarios remotos de la base de datos y los sistemas servidores, en los que se ejecutan los sistemas de base de datos.